Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 18, hoy en nuestro estudio bíblico. Comenzamos con el 17 y el 18 que hace parte. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío, le dice esa primera partecita. Y el 18 continúa, que hoy estudiamos, para que abra sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Qué lindo, queridos amigos, este versículo es la continuación, sabemos, hace parte de este versículo también 17, el 18. Pero vamos a mirar, es el hecho de abrir los ojos, ¿verdad? Para que abras sus ojos, apertura, decimos nosotros, y peñan de yara oyerureñan deja peñan de yara hoy potaba. Por eso Pablo en realidad aparece aquí como un testigo y al mismo tiempo como un predicador. Él está compartiendo dentro del contexto histórico, está compartiendo su propia vida, está predicando y está anunciando ante el rey Agripa II. Aquí el gobernador Festo y también los otros que habían acompañado. Berenice, está la hermana del rey Agripa. Y también le encontramos aquí algunos tribunos y las personas más importantes de la ciudad. ¿Verdad? En el versículo 23 del capítulo 25. Y ahora el versículo que estamos viendo, el 18, es un poco la finalidad, que tiene que ver con el versículo 17, porque el versículo 17 preparaba lo que vendrá a continuación. Yo te libraré, primero le dice el Señor, del pueblo y de las naciones a las que yo te envío. Eso es lo que Pablo vuelve a repetir en el discurso Peñan de Yara iba de Cueyupe en ese encuentro, camino hacia Damasco. Y continúa. Jamarás el librata de Yupe, mañana va y lo yapota Peñan de Yara peje coebe. Y le dice directamente, y por eso este estudio del día de hoy, para que abra sus ojos. Finalidad concreta, específica. De upealare yapotagina lande yo que cuerandi, es decir, con tus hermanos. Upeandere y cuave, entre yo y cuerare me, entre yo y cuera, toyeje sape agues y cuay, tomañagues y cuay, y se vuelvan de la oscuridad a la luz.
Aquí tenemos objetivos precisos, concretos, de la oscuridad a la luz. Pendene satujina te iñepetumban de jehuijina a pebelañan de yara ne boujina. Upebe indeñan de yara rejota re jesape ajanguaya llueva, de la oscuridad a la luz le vas a llevar. Y del dominio de Satanás a Dios, del dominio de Satanás a Dios, queridos amigos. Este es otro elemento, a mí por lo menos me entusiasma, ¿verdad? Porque Pablo aquí está siendo muy específico. La shaya puede ir la shaya puede porque o se came porque se añandúa y ya porque se hipotaba y ya. No, a ver, una y misión clara, misión clara. Por eso que yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros algunas veces ilusoriamente pensamos, y sobre todo esos que después apostatan de su propia fe, se meten en sectas, inventan religiones, inventan sectas. Esas son enfermedades, queridos hermanos, interiores, enfermedades que nosotros no estamos absolutamente asumiendo. Es decir, da ya cueray interiormente. Ella va famoso. Permitan la llave y ya lleva ahí pochado, zapateado, entonces yo ya sé esto, yo ya sé aquello. O abrir matula y religión, ya pongo matula y tu pamo, ya pongo mapeo, ya pongo. Pero ya utamos porque tiene otros intereses. ¿Entienden, queridos hermanos? Es una insatisfacción, entonces. Mi hago la psicólogo cuerana y la ya es sana, ella va ya cuerana, interiormente, pero de un aspecto psicológico profundo, para poder entender. Y eso es lo que Pablo está diciendo. A ver, va a la primero, para que abran sus ojos. Abran sus ojos. Tiene una finalidad específica la predicación de Pablo. Ya yesha kwa mo bañan de ya guapitra mo bañan ñembo ubeñan de ya no debe. Haupeye y cuaroña de ya cuata y moro viva ya guatata. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido
me dejé seducir, mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ñandillarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas.
es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe Nuevo Testamento. Nosotros con este versículo 19, desde ese momento le dice Pablo al rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste, no fui desobediente. Es decir, nos habla de cierta manera aquí de una fidelidad, decíamos, fiel a la visión celestial, como me la historia, y por lo tanto, los protagonistas principales ciertamente que son Pablo y Jesús. O sea, él está contando su historia. Yo con respecto a Jesús. Pero la hindú Abe y Yai. Porque le dice y le nombra Rey Agripa, le dice. Desde ese momento, querido Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste. No fui desobediente. Es la fidelidad a la visión celeste. Y por lo tanto, al recibir Pablo esta visión celeste, responde, queridos amigos, con dedicación, con mucha dedicación, es decir, se añandú a jesásimo pirimba o poco jereje lleva a saber, saber. Todo eso que nosotros estuvimos viendo, estábamos diciendo, Pablo mismo va contando, ¿verdad? Todos caímos a tierra, decía en el versículo 14. Es decir, Dios pone pata para arriba mis proyectos. Umise a calcular, pues, umise a cuepesa, pues, ya ponda hina, y bajabe, y andillaron bollere, pase. Totalmente me cambia mi visión. Esto es algo fenomenal, ¿verdad? Porque nos hace entender que el que dirige la historia va a ser siempre Dios.
Y por lo tanto, en este versículo 19, cuando dice, desde ese momento, rey Agripa, no fui absolutamente desobediente a la visión celeste. No fui desobediente a la visión celeste. Bueno, si yo no soy desobediente a la visión celeste, quiere decir que yo recibo esta visión de Dios y ahora respondo con dedicación. Eso es lo que quiere decir. Y Jesús, que es llamado y guía también, Jesús le llama de esta manera a Pablo, ¿verdad? Le está llamando, es un llamado. Da a Pablo esta misión de ser su testigo y predicador. Después de este encuentro con Jesús, ciertamente, en el camino a Damasco, Pablo se mantiene fiel a la visión celestial que recibió. Eso es lo que tenemos que subrayar. Fidelidad, fidelidad. Peñandeñas en duda, yo que fuera. Yandeco esta vez se hace con en duda porque una vez la gente upa isha, te cogen duda, peñandellara, ay, sabe, hay cosas interesantes. Como he tenido, güey, se va a ir a la televisión a echar y en un momento estuviste hablando del compromiso cristiano para ese bautismo. En duda ya pues acá. 3 minutos donde ya pues acá, vete peneñe eru vive allí y pago de compromiso a pago y reina de añana pendere coeres peñan de ya no me a peo poco seré o poco se va y llamando ese eva y se opera. O sea, ¿qué significa lo que Dios me está pidiendo? A ver, he calculado, me mucho ejemplo en la familia, me mucho ejemplo con respecto a nuestras relaciones. Hasta de poner de país. Llego ahí, de caura pues, y el compromiso en tu ahí. O poco se, porque quiere decir que se anda ya pues, na peña de ya votar. Da ya realizar ya cierto y te la haré porque hambre ahí la familia, está de poner de bien a reconocer. Interesante. Se les sabe para ese apretado cuando me di cuenta, ¿verdad? Que justamente esto es lo que Pablo está haciendo. Él es fiel a la palabra de Dios. Y entonces cuando él siente también, porque él se deja tocar y se deja transformar, y cuando él se deja tocar y comienza a predicar, entonces tiene que anunciar. A operar en Golañante, ya veréis cuál lema importante te diga, allá repetir San Pablo, ay de mí si no evangelizar. La ñante, allí banda ya pueden operarse yo que fuera. Nañamos sarambiriamo, peñan de yarañe, es anda ya igual, caer moñón de la pizza, cuérame. Entonces, ababe, araca, eve, oye, da peñan de yara, peica, obitata obesa, Pedro Gadir, obitata obesa. Porque, ababe, de iso, ababe, doñe, tena, entre tengo vos a zapante, su pensa, todo va bien. Ya le mando, Ana, Benedicto dice, acuellan de todo se vuelve relativo, a la relativa es decir, todo vale aquí, todo vale, todos somos cristianos, todos podemos cualquier cosa. Estilo protestante ya por la añade religión de acuerdo a nuestra conveniencia. Vea relativo si yo quiero ver. Normalmente es porque hay algo insatisfecho que nosotros no aceptamos a operar en Yandela ya, o chocar para puperi. Porque upe veñan de ella jeca, la ñane insatisfacción ñamo injanmo bebé, porque nañañe convertisei en síntesis. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Con mis ojos ven más color.
has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Esta era la voz del Papa el día que se cumplían 21 días de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Un audio que Francisco decidió grabar durante la jornada para que fuera emitido durante el rezo del Rosario en San Pedro y de esta manera agradecer a los fieles las oraciones. Ay, sí, muy emocionante escucharlo, tenía un poquito la voz entrecortada, pero bueno, tenemos fe y apoyamos en el Santo Rosario por su salud. Que sea la decisión de Dios, pero bueno, yo quiero que siga.
Las reacciones de los fieles al escuchar este mensaje del Papa han sido sobrecogedoras. Su voz entrecortada y cansada resonaba en la plaza, siendo para muchos un mensaje de esperanza. Yo la he notado un poquito más leve, pero con muchísima esperanza. Definitivamente el que él ya esté trabajando también en alguna de sus actividades y su agenda, pues eso también eso es buen indicio. Me da ese gusto, me voy contenta. Mañana parto a mi país y creo que llevo también un mensaje muy bueno para los míos. Para algunos peregrinos ha sido una sorpresa escucharlo. Pues casualmente se ha surgido un plan improvisado. Teníamos unos días, decíamos que mejor momento ahora, este momento histórico de poder venir a Roma y vivirlo en primera persona. Y hemos venido justo hoy a rezar por él y no lo hemos encontrado. La verdad que es que veníamos aquí con la esperanza no de verle a él, obviamente, pero sí de saber algo de él en primera persona y la verdad que nos ha gustado poder oírlo. Durante las últimas semanas ha habido muchos bulos sobre el estado de salud de Francisco. Este mensaje, a pesar de su gravedad, ha sido para muchos peregrinos un mensaje de alivio y una buena señal. A mí, digamos que me ha puesto los vellos de punta porque no me lo esperaba, ¿no? Con las noticias que corren por ahí, pues oírle con esa voz flojita y de esperanza y de darnos cariño y decir que está ahí, ¿no? Que está ahí, que recemos por él y que pues me ha impresionado, la verdad que me ha impresionado mucho. Los peregrinos que escucharon el mensaje del Papa al final del rosario se mostraron tranquilos. Aunque su voz era débil, muchos consideraron que el mensaje representaba consuelo en medio de la incertidumbre sobre su salud. Estas últimas semanas, Francisco ha tenido algún altibajo. A pesar de que actualmente está estable, su cuadro clínico sigue siendo reservado y su salud continúa siendo motivo de observación. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh.
Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este versículo 20, parte del 19 ciertamente. Pablo dice, yo anunciaba la conversión y el retorno a Dios. Yo anunciaba. El 19 dice, desde ese momento, es decir, desde el momento de su conversión, ¿cómo me uina al rey Agripa? Desde el momento en que me encontré con Jesucristo. Desde el momento que me encontré con Jesucristo. De ese momento le cuenta al rey Agripa. No fui desobediente a la visión celeste. Entonces, allá po. Se nambo ukeyete hoy veñan de yara opetave ya porque tu un pesere cohebe opitaite hoy. Nañen botavete hoy. Entonces no fui desobediente a la visión. Y ahí dice, sino que anunciaba la conversión y el retorno a Dios. O sea, él se vuelve predicador. Anunciaba la conversión y el retorno a Dios. Dale yo que, bellugue. Ave mantella yujuta veñan de yarara, peñan de rajata ajina hacia la construcción del reino de Dios. La construcción del reino de Dios enseñan de yaicoponara. Todos estaremos mejor, peala estaremos mejor, vamos a construir el reino de Dios, pero todos, siempre vamos a ir de todos, porque o si no, alguno o entendéis, entonces ya estamos mejor de alguno, ¿entendiste? A peña de ya polaña de ya pose, pues palaña de eslogan. Entonces dice, mediante las obras dignas de conversión. Se tienen que ver las obras, queridos hermanos. Anila ya la pareí, ni anila ya predica pareija ya es. Sí, yo anuncio la conversión y el retorno a Dios. Anuncio la conversión y el retorno a Dios. Pero, en síntesis, ya pongo así. Después, mediante obras dignas de conversión. Obras quiero, ¿verdad? Primero a los que estaban en Damasco. ¿Verdad? Y Jerusalén. Y después a toda la región de Judea y también a los gentiles. Que aquí estamos encontrando algo interesante, que es volver a repetir. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8. Ñamoñe penutas ahí de Jerusalén, yajareitas ese por Judea, japeñamos arambita por Samaria, ñanguaje bebé hasta los confines de la tierra. Y ahí está entonces, queridos hermanos, la misión importante. Nosotros no vinimos para ser secta. Ñandé católicos, upea latín, dice católicos, quiere decir universalidad. A universalidad, si yo que fuera, va y dice, upea dice ñandé yahuereco, justamente lo que Pablo dice aquí.
yo vine para todos. Ay de mí si no evangelizara a todos, ñanguajeara hasta los gentiles. O voy a decirle católicos. Católico quiere decir, queridos hermanos, peñan de yarañe, o guajeana, oñemo sarambiana, entero veteave. Entero veteados en duanas hoy cuana, va peñan de yarañe. Queridos hermanos, si nosotros ciertamente no vivimos profundamente esa propuesta y esa buena noticia de Jesucristo, nosotros siempre vamos a estar en situaciones difíciles y vamos a estar en discordia, y vamos a estar en peleas, y vamos a estar en guerras y no nos vamos a ayudar y vamos a tener pobreza, y vamos a tener ignorancia, y vamos a tener gente que se aproveche del otro, y vamos a tener gente egoísta, y vamos a tener gente, división de las clases, como decimos. Queridos hermanos, ustedes tienen que pensar un poco, porque una vez se coñadeña condenante la gente. Ya condenar al comunismo, ya condenar al socialismo, ya condenar al capitalismo, ya condenar lo que sea. Esto, queridos amigos, simplemente son metodologías que nosotros usamos, o en forma positiva, o también en forma negativa. Cualquiera de los dos, queridos hermanos, cualquiera de los dos. A través del capitalismo yo puedo hacer cosas maravillosas si lo hago bien y si entiendo lo que significa un verdadero capitalismo. Pues ya entenderán, dice, anila, pichante ya pues ya entender. Algunos se creen maestros, pero doy cuágina para la dice, ¿verdad? O socialismo, la misma cosa. Algunos pointe, o comunismo, algunos pointe, ¿verdad? Porque todas las estrategias o metodologías que el hombre va creando, y si entró y cundió dentro de la sociedad, es porque en nuestro contexto histórico, queridos amigos, hubo necesidad por algo. Que haya resultado o no haya resultado. Y bueno, ahí está la capacidad que nosotros tenemos que tener. Y tenemos que ser sinceros y decir, no, pea, doy coini no hay como hay. Pea, doy coini no como hay. Pea hoy co por una vez, porque son metodologías. Pea hoy co por una vez. Pero ya arregla mía, porque anda ella y la, oye, boba. ¿Cuál va a ser el criterio? Ana avejina, peñan de ñas en dúa, peñan de yarañe vive. Así es que, si yo que fuera, vamos a sentarnos en serio y vamos a ser sinceros, ¿verdad? Si es que queremos hacer este camino, como Pablo también, como dice así, no fui desobediente. Vamos a procurar también nosotros ser obedientes a esta visión y a este pedido y a este llamado del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos,
porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 21 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con Pablo, que le está contando al rey Agripa y le dice, bueno, rey Agripa, todo esto que te conté, que él había tenido la visión, lo que le dijo el Señor, lo que él también toma como decisión, ¿se acuerdan? En el versículo 19, desde ese momento le dice, rey Agripa, yo no fui desobediente con el Señor a esta visión celeste, sino que comencé a anunciar la conversión y el retorno a Dios mediante obras dignas de obras, y ponainde, o subraya pona, obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y después a toda la región de Judea
y también a los gentiles. Bueno, por ese motivo algunos judíos me apresaron en el templo. Eso es lo que estamos estudiando hoy. Quiere decir que tiene consecuencias, queridos amigos. El hecho de anunciar, ay de mí si no evangelizar, ay de mí por anunciar a Jesucristo. A muchos no les va a gustar. Yo recuerdo antes incluso, yo era mucho más chico, ¿verdad? Pero en tiempo en que no dejaban hablar todo, o si no decían directamente, tapejo, peñe monguetaja, peñe, tupaobe, decían, tupaobe, peñe botube, peñe. La iglesia es la iglesia. Y aquí nosotros, la política, el mundo de la civilización, tenemos que hablar nosotros y construir nosotros. Más obvio. Era justamente para que no se le diga la verdad de la corrupción y de las cosas negativas. Areñe es a guasabe, a cachiporra, a caperucita y todo lo que sea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta? Yo no sé si no nos damos cuenta. Por eso yo digo, se dan cuenta. Pues en la igual, ya llega esa guava y se ve. Aplaudimos y seguimos y muchos siguen alabando. Y claro, porque estuvimos en ese mismo régimen. Y nadie quiere, no sé, nos falta, parece, un dedito de cerebro. Pues me da culpa, ¿verdad? Porque seguimos lo mismo, ¿verdad? Es peor todavía. Entonces, queridos amigos, aquí es importante que pensemos qué es lo que la palabra de Dios, la Biblia, Hechos de los Apóstoles, nos quiere comentar y nos quiere enseñar. En primer lugar, lo que Pablo decía, ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios porque él fue fiel a Dios. Pero recordemos que ser fiel a Dios trae consigo persecución, oposición. No todos te van a aplaudir y no le van a aplaudir. Y a Pablo no le aplaudieron. Trataron de matar, me apresaron. Pablo, sin embargo, enfrenta rechazo, ¿verdad? Tenés que enfrentar un rechazo. Anda y gusto, que la gente, ¿verdad? Rechace. Incluso yo recuerdo una señora así en una cena, estábamos hablando y justo fue uno de los discursos. Al final hace el Monseñor Valenzuela una linda manera, ¿verdad?, de decir la situación en que vive el país, etc. Y esa señora lo enojalo. Padre, ¿por qué? Ahí se habla de cuestiones políticas, la religión no es política, la religión no tiene nada que ver con esta realidad. Ahí queremos ya rezar, queremos ya sentir la gracia de Dios. Y cuñaca, ya se va a poner a ver cuñaca ahí, y pope, y ahí está la gente, ya, que bueno, y no sabemos dónde viene toda su riqueza, ¿verdad? Pero en fin, nañan de Argel, vayan aquí, llevan de allá Iguazú, pero Pablo no se calla, no tiene pelo en la lengua, ¿verdad? Y así muchas veces pensamos nosotros. Y sin embargo, la religión es religarte a tu esencia, a la existencia. Dios nos llama a ser felices. Y cuando nos damos cuenta que hay algunos de monda página, ahora japan de las cosas, hay injusticia, entonces pico, ¿verdad? Queremos mirar y ver angelitos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Y aquí entonces vemos directamente que el rechazo no significa que estamos equivocados. No es que porque nos rechazan estamos equivocados nosotros, sino que la verdad y Cristo incomoda. Había los Spronzato, yo ya le dije varias veces, ¿verdad? Este autor que me gustó, un español, Spronzato. Él decía, evangelios que incomodan. Pues ya era el título. Evangelios que incomodan. Y toca justamente estas cosas. Así elementos duros que encontramos de Jesucristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, etc. Evangelios que incomodan. Pero Dios nos fortalece en medio de la adversidad. Eso es lo positivo. Entonces hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo esperanza, ¿verdad? Animarnos, queridos hermanos. Entonces la ñan de acá. Ñañemon barete veñan de yarae. Y procuremos hacer bien las cosas, como justamente Pablo lo hace. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Y pedimos también la intercesión de San Pablo para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.